En línea ahora, una nota más que interesante. Gabriel Levinas, reconocido periodista, escritor, autor del libro sobre Horacio Berbisky. El título es Doble Agente, la biografía inesperada de Horacio Berbisky. Gabriel, ¿cómo estás? Buena mañana. Carlos Estreno te saluda junto a Mariano Grondona. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Le preguntaría primero, Gabriel, ¿por qué inesperada la biografía? Porque aparecieron cosas que no esperábamos encontrar. Realmente teníamos una idea de quién era el personaje, obviamente lo sé quién es desde tantos años, y teníamos nuestra opinión más o menos respecto de que era un tipo que había sido muy importante en el tema de la lucha para poder juzgar a los militares que habían tenido que ver con el gobierno genocida del 66. Y que además era un personaje contradictorio, que se habían rumores y demás, pero realmente encontramos cosas muy fuertes que nos sorprendieron, que nos dolieron además, porque con todas las diferencias que uno puede tener con Horacio, uno le tenía un respeto, le tenía y la verdad es que al empezar a juntar información de distintas épocas y demás, nos damos cuenta que el personaje siempre jugó a dos puntas, que siempre fue un personaje oscuro, intrigante, desagradecido con la gente que hizo cosas por él, y la verdad que fue inesperado. Lo que yo encontré hubiese preferido no encontrarlo, digamos. ¿Habría que concluir que para usted Berbisky ha sido una mala persona? Yo creo que sí, yo creo que es un tipo que ha dejado, como dicen a veces en el campo, ha dejado en el pinche a mucha gente, ¿no? Gente que hizo cosas por él, gente que lo ayudó, gente que era compañero de él realmente no tuvo el más mínimo empacho en destruirlo cuando hizo falta, ¿no? Y muchas veces por ahí con elementos reales, y muchas veces con inventos, a través de artimañas, de manejos del lenguaje, de manejos de hacer acusaciones por si yo un día voy a tomar un café con Mariano Grondona, a partir de ese momento yo pertenezco ideológicamente al mismo pensamiento que Mariano, y esto no es así, digamos. Ese tipo hace asociaciones por cercanía, por parentesco, por cualquier cosa, digamos, ¿no? Y realmente, como es un tipo que ha ganado mucho poder y prestigio, a veces ni siquiera se le piden de dónde saca esa información, de dónde saca esa fuente, de dónde él asevera con certeza cosas que no hay como demostrarlas. Sí. Gabriel, vos hablás que llegás a una conclusión que es una persona que no siente empatía. ¿Quién es Horacio Berbisky? Bueno, vos sabés que hay en un momento David Viñas discute con él en página 12, sí, por el tema de las Torres Gemelas. Digamos, la posición de Viñas era una posición con la cual yo no acordaba, por supuesto que no, porque de alguna manera estaba defendiendo lo que había dicho Edo Bonafide, que era un desastre. Sí. Pero en esa discusión él dice algo que es interesante, porque David Viñas indudablemente era un hombre inteligente, un hombre de las letras, un tipo que tuvo su militancia política también, perdió a sus hijos, o uno de sus hijos por lo menos, no me acuerdo si uno o dos, durante la dictadura, y él le pregunta, ¿quién sos vos? ¿Quién es usted Berbisky? Pregunta, ¿quién es usted Berbisky? Varias veces, y en un momento él dice, porque Walsh, Berbisky siempre parece el viudo de Walsh, ¿no? Dice, porque Walsh era un artesano de la palabra que trabajaba en solitario, en cambio usted Berbisky parece un empresario de la información rodeado de computadoras e informantes. Ya estaba diciendo algo, es decir, yo sabía quién era Horacio Berbisky, era un periodista que además tenía una militancia política y había sido montonero, pero no sabía más que eso, entonces no había nada que preguntar quién es Horacio Berbisky. ¿Quién es Horacio Berbisky? Era un montonero que ahora es periodista, punto. Sin embargo, la pregunta de él, sabiendo que era un montonero y sabiendo que era un periodista, le estaba preguntando algo más. ¿Vos quién sos? ¿A qué respondés? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y yo creo que esa pregunta, no sé si queda completamente resuelta, porque sería pretencioso decir que sí, pero me parece que en el libro hemos encontrado un montón de datos y detalles que muestran que el hombre trabajaba a dos puntas. Es decir, yo no puedo creer que siendo él el segundo en inteligencia montonero después de Walsh, es una cosa sabida, una cosa conocida, porque cuando fue el tema de la bomba en la policía, todo el mundo estaba alertado que Berbisky había estado involucrado, por lo menos sí. La Policía Federal lo sabía fuertemente, lo sabía también la Marina, porque ahí los habían encontrado al que puso la bomba, y ahí lo habían torturado en la Escuela Mecánica de la Armada, obviamente sabían que Berbisky estaba involucrado. A pesar de eso, después de eso, se hacen contratos públicos desde la aeronáutica con Berbisky, que además
copias de esos contratos fueron a las otras dos fuerzas. Y en ese momento inteligencia más o menos funcionaba, leían las cosas, se fijaban qué había, si apareció Horacio Berbisky, obviamente lo iban a buscar a la oficina de Guiraldes, y sin embargo esto no pasó. Es decir, obviamente Guiraldes tenía una suerte de protección sobre Horacio, y esa protección funcionó. Que se armó gran revuelo, un verdadero hallazgo, que es la letra de Horacio Berbisky escribiéndole discursos a quien era jefe de la Fuerza Aérea. Esto está completamente comprobado, Gabriel. Te explico. Primero, el trabajo de Guiraldes en ese momento fue, durante todo el proceso, ser uno de los que escribía junto con Pedrerol los discursos de los comandantes en jefe. Incluso ya lo había hecho antes con Fautario, que era el anterior al golpe, ¿no? Están todas las carpetas con todos los discursos, manuscritos, escritos, las cartas con el comandante que va para acá, que va para allá, que arregle esto, que le cambie el otro, digamos. Hay todo un trabajo que Guiraldes, como militar que era, guardaba todos los papelitos, y están todos los papelitos ahí. Entre esos papelitos aparece unas 34 páginas de manuscritas, de una caligrafía así muy linda, muy pareja, muy como una persona que escribe mucho a mano, digamos. Y cuando la comparamos con la gente que trabajaba en la oficina, que teníamos conocimiento de quiénes eran, no respondía ninguna. Y entonces se nos ocurrió que podía ser Berbisky, porque ya en su momento Susana Biau, sí, en una conversación con Guiraldes, justamente, Guiraldes le había dejado entrever que Berbisky le había ayudado con un discurso específicamente de Agosti, y el párrafo que recordaba Susana Biau, que lo publicó en Clarín, tenía una estructura muy parecida a la estructura de un párrafo que había hecho para otro brigadier, que en este caso era para Grafiña, el otro era para Agosti. Sí. Y nos pareció que podía ser. Entonces agarramos y le conseguimos de varios amigos comunes que tenían libros dedicados de Berbisky, conseguimos la letra original segura que era de Berbisky, y la comparamos con peritos carígrafos que determinaron sin lugar a duda que se pertenecían a la misma persona. Además, esos peritos carígrafos no sabían que eso era de Berbisky. Lo que hicimos nosotros es sacamos las hojas del libro, se las dimos sin decirle quién era, y dijimos, dígame si la persona que escribió esto es la misma persona que escribió esto. Y los dos llegaron a la misma conclusión. Hay un tercero más, pero que no lo quiso firmar porque no quería meterse en líos, cuando sí sabía que era Berbisky, claro. Que llegaron a esa conclusión. Y lo que ponen, en otro momento, Berbisky saca unas letras que él había escrito cuando fue el juicio de las juntas, en el juicio de los comandantes. Él había agarrado él había hecho unas notas, 4 cuadernos o 5 cuadernos. De esos cuadernos él mostró, porque esas estaban escritas a mucha velocidad y el papel cuadriculado, lo que daba visualmente una imagen aparentemente distinta. Cuando mandamos esas imágenes al perito, por supuesto, haciendo la salvedad de que solamente se pueden hacer peritajes con originales y no con imágenes digitales, sí, dijo que en principio formalmente correspondían también a la misma persona, pero que había los originales para hacer un peritaje más a fondo. Cuando nosotros publicamos eso, salió también la propia gente de Perfil, por su cuenta, mostró la igualdad de la letra que había entre una cosa y la otra, como diciendo, al final Berbisky quiere desmentir y termina confirmando. ¿Qué hace Berbisky? Se consigue otro perito, y con letras hechas ahora, es decir, 40 casi años después, que uno cambia tanto su letra en 40 años, sí, y además hay técnicas para poder alterar el peritaje, que es muy sencillo, que simplemente, te doy un ejemplo cualquiera, que lo saben cualquier abogado que hace civil, le enlezás la mano al tipo el día anterior, le sacás el yeso 20 minutos antes, y por más que quiera, le sale distinta. Claro, hay mil maneras de hacer, y encima, en vez de hacer con lapicera, como estaba hecho la otra, o con virome, la hace con marcador, lo cual da una imagen absolutamente distinta, y eso es lo que él mostró, ¿no? Claro. Gabriel, muchísimas gracias, te deseamos lo mejor con este libro. Yo tendría una conclusión, ¿no? ¿Es o no la obra de Berbisky? Absolutamente, esos discursos son obras de Berbisky. Berbisky vivió durante 4 años con fondos de la Fuerza Aérea que provenían del comando en jefe. Los contratos estaban firmados por la gente del Instituto Aeronáutico, estaban publicados, las copias de esos estaban en las 3 fuerzas, que en ese momento gobernaban el país. Uno específicamente se le dio a Grafiña, que dice no conocer a Berbisky, a lo mejor no leyó el contrato
que él mismo mandó la plata, puede ser que no lo haya leído, a veces pasa eso. Mi viejo tenía 150 obreros en una fábrica, una de las fábricas que tenía, y un día fui con él a la fábrica y no lo dejaron entrar porque no lo conocían. Eso no hace falta, que yo nunca dije que lo conocía. Él salió a desmentir cosas que yo no digo. Es decir, armó una operación, armó un libro paralelo, atribuyendo a mí esa autoría, y lo que sería bueno sería leer el libro y ver qué es lo que pasa. Me parece que el libro tiene suficiente material, no solo de esa situación, sino de 50 años o 55 años de periodismo de Berbisky, que son suficientes para entender que lo de la letra de última es un caso, es un asunto que tiene poca importancia. Lo importante son los 55 años de periodismo de Horacio y lo que nosotros escribimos y encontramos. Me gustaría que nos trazara al final de esta nota un paralelo entre Berbisky y Guiraldes. Yo creo que Guiraldes era un tipo derecho. Yo creo que era un tipo que pensaba lo que pensaba. Fue un hombre que apoyó el proceso con restricciones. Él no estaba de acuerdo con la represión ilegal. Yo creo que Guiraldes era un tipo de ley. Era un militar. En aquel momento los militares tenían distintas posiciones, pero todos querían defender la institución militar. Así que ellos, yo no estoy discutiendo, no pienso como Guiraldes, pero sé que Guiraldes era un tipo derecho. Y eso fue lo que al final terminó enojando a Guiraldes, y por eso es que Guiraldes cuenta esta historia, y esta historia se da a luz, porque Berbisky no le pagó bien. Y en cambio, Berbisky es un personaje oscuro, un personaje desleal, que utilizó el periodismo siempre como herramienta, nunca como finalidad. Nosotros cuando hacemos una nota, hacemos porque nos interesa la nota y porque nos parece que es interesante que la gente sepa eso que estamos contando. Berbisky solamente es interesante si suele decir a sus propósitos, que son siempre bastante extraños. Gabriel, muchísimas gracias, No, gracias a usted por llamar. Lo mejor para este libro. A Mariana, y espero que esté bien. Gracias. Gabriel Levinas, autor del libro Doble Agente, la biografía inesperada de Horacio Berbisky. 17 minutos pasan. Aquí habría que ver el adjetivo inesperada, ¿no? Claro. Porque el que lo lee se queda como una sorpresa, ¿no? Claro, exactamente, porque a ver, cuando uno lee la inesperada biografía, uno piensa, la biografía inesperada, uno piensa inesperada porque el personaje no lo vale. Sí, claro que lo vale. Lo que Gabriel explicaba muy bien es que inesperado es lo que uno se encuentra al leer el libro, y el ejemplo, una vez más, de la doble moral. 18... Bueno, y es parte de un pedazo de la historia argentina que siembra muchas dudas. Claro, exactamente. Bueno, por eso uno puede creer o no, está documentado el trabajo de Gabriel, pero como decíamos, un ejemplo, una vez más, de la Argentina de la doble vara, de la doble moral.